92.9 FM. #radiolaclave.cl. A ver, el Chapo, que se parece a Super Mario. Tiene el bigote de Mario Bros. Es el delincuente que ha marcado los últimos 5 años en México. Me acuerdo haber estado en el DF hace un tiempo con los miembros de Tronic, que es una afamada banda nacional, y lo único que me hablaban era del Chapo, de que están viviendo en este momento allá. Un personaje que superaba la cárcel, tenía todo el poder y que impacta su look. Yo creo que lo que más me impacta es que el tipo cayó por el ego. Porque quería hacer una película de su vida. O sea, de partida no era un personaje mejor, lo han denominado el segundo presidente de México. En las sombras. Exactamente, porque, o sea, el narcotraficante tiene el lado social, que es el que las autoridades miran en menos. Claro. O que tienden a soslayar porque en el fondo es el delito. Aparte que Estados Unidos es el más interesado en que lo capturen. Sobre todo México sí, porque era el principal afectado, pero Estados Unidos el duro, etcétera. Pero el gallo o el tipo era, no sé, prácticamente un dios. Los narcotraficantes salvan pueblos, salvan ciudades, salvan lo que sea, porque en el fondo van mejorando su entorno en torno a este tráfico de drogas. ¿Viste Narcos en Netflix? Y no me gustó. ¿No te gustó como No, el porque que fuera brasilero el Pablo Escobar? No, porque siento que hay este patronazgo de parte del narcotraficante y convertirlo en un héroe cuando no lo es. O sea, un tipo que es como un Robin Hood. Vamos a decir que un Robin Hood, pero de la droga. Bueno, Narcos trata un poco de ponerlo en esa lógica, pero también lo pone en un lado oscuro y sucio, etcétera. Yo creo que es bastante equilibrada la imagen de Pablo Escobar en comparación a la telenovela. Claro, me llama la atención que este segundo presidente de México, por eso vamos a conversar con Rodrigo González, que es periodista y activista mexicano, porque dentro de las cosas que lo hacen caer en su falta de estrategia este caballero es que quiere justamente lo que decías tú, hacer una película de sí mismo. Interesante historia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Nicolás, Margarita, gusto saludarlos. Igualmente, pues. Oye, quiero hacer un apunte. Kate del Castillo es la protagonista de una la teleserie chilena. Última teleserie chilena coproducida con Telemundo. Pablo Illanes. Sí, guionista. Sí. O sea, tenemos un punto en común como país con el Chapo directamente, pero por lo menos en nuestra industria audiovisual. Ahora, la entrevista de Sean Penn, quien es un reconocido cineasta de izquierdas y activista, llamó la atención de todo el mundo porque este material de Rolling Stone apareció sorpresivamente el viernes. Partamos de la base de lo que hay detrás de la historia de El Chapo. ¿Quién es el Chapo, querido Rodrigo? Bueno, el Chapo, además de ser uno de los narcotraficantes más buscados de todo el mundo, es una figura que, como bien apuntaban ustedes, ahora tiene como tintes míticos ya dentro de la sociedad mexicana. Yo recuerdo que en febrero, cuando lo detuvieron la vez pasada, hubo incluso hasta manifestaciones por las principales calles de una ciudad que se llama Culiacán para pedir que lo liberaran, porque efectivamente ha trascendido la imagen que tiene un narcotraficante común y se ha convertido más bien en un ícono incluso pop. ¿Sabes qué es lo que me molestó, Rodrigo? A ver, Sean Penn, uno dice, perfecto, este tipo de entrevista, me imagino que Estados Unidos debe haber estado agarrándose de los pelos y tratando de extorsionar a este actor para que le soltara dónde estaba metido el Chapo, porque saca una tremenda entrevista. Pero una de las cosas que me llamó la atención, porque ahí es donde no le perdona a Sean Penn, es que es tan activista social que no le pregunta nunca en la entrevista por la violencia. O sea, le pregunta por sí mismo, por su historia, por eso que te digo, esto de endiosarlo, como había casi una especie de labor social detrás de su la robinhoodización del delincuente. Profesión entre comillas, y no le pregunta nunca por la violencia, que era extraordinaria. Sí, efectivamente la entrevista de Sean Penn se queda muy corta en el sentido periodístico, ¿no? Más allá de haber pasado 7 horas con una de las personas más buscadas del mundo, pues se queda muy corta en ese sentido. Sean Penn reconoce en esa misma pieza que está consciente de toda la violencia y la muerte que ha provocado la organización de este señor, pero al final de cuentas, bueno, lo dice en la misma entrevista, no se pudo realizar la entrevista completa porque empezaron los operativos del ejército contra él mismo y me parece que se deja entrever en varios momentos en esa pieza que pues el mismo Sean Penn tenía miedo de que le fueran a hacer algo, ¿no? De que en realidad no tenía como mucha confianza de estar preguntando todo lo que quería preguntar en ese momento. Ah, o sea, el entrevistado lo intimidaba indirectamente en el fondo. No puedo tirarme a este señor en contra porque capaz que, pues me pase. Sí, pues evidentemente la
la fama que tiene el grupo de este señor de colgar gente de los puentes, descabezados, etcétera, bueno, una serie de atrocidades, pues me imagino que era para dar bastante miedo. ¿Se podría sostener que esta hora que Sean Penn corre peligro? No, nada. No sé, sí yo me lo he puede preguntado, ser. pero- Po. Yo creo que la Kate sí. Sí, ¿Qué que rol la Kate cumple? le dijo como no me llames más, como una cosa así. ¿Y la Kate del Castillo qué rol cumple acá? ¿Eran amigos nada más? Según lo que he estado leyendo, Kate del Castillo hace unos meses hizo un tuit muy polémico en donde pedía ayuda al Chapo para que arreglara las cosas que el gobierno estaba haciendo mal en México. O sea, tenemos un gobierno que se está equivocando tanto que la actriz Kate del Castillo creía que la única posibilidad de solución era el Chapo, ¿no? Y a partir de ahí, la gente del narcotraficante la empezó a buscar, empezaron a tener contacto. Ella misma había protagonizado ya una serie en donde ella actuaba como narcotraficante, en La Reina del Sur. Y pues me imagino que la afinidad iba Iba por ahí. creciendo. Exactamente. Entonces, al final se dio la oportunidad de que pudieran intimar de esta forma, digamos, ¿no? Ya, pues mira tú qué interesante lo que dice, porque qué desastre que una figura pública de la farándula, acá lo llamamos la farándula, no sé, allá del entretenimiento, haga este llamado a poco menos que arreglar este país, o será casi una especie de promoción política o plataforma política para este otro caballero. Si lo curioso es que el Chapo toma contacto con ella, o sea, que lo traiciona el ego. Pues así es como lo está viendo mucha gente, de que lo traiciona más bien este instinto como de megalomanía, de que ya se creía, vamos, cuando te escapas 2 veces de una prisión de alta seguridad, pues seguramente hay un componente de ego ahí que se alza, ¿no? Pero al final yo creo que más bien es bastante conveniente que lo hayan atrapado ahora, porque tenemos una economía muy tambaleante y una serie de aspectos negativos en el panorama político, que resulta bastante conveniente que ahora hayan decidido atrapar o que se haya por fin consumado la tercera captura del Chapo. Para desviar la atención, dices tú. Puede El presidente está ¿no? tan mal que, pero atrapa, es como Osama Bin Laden en Estados Unidos. Desviamos la atención, capturamos Claro. a él. Ya. Claro, o sea, se ha levantado la imagen, obviamente, del presidente, pues ahora ha recobrado fuerza. Y eso es muy claro por la forma en la que dieron los anuncios. Ese mismo día la Marina mexicana había hecho un comunicado sobre el operativo en donde lo detuvieron, pero no habían mencionado nada del Chapo. Habían mencionado que habían detenido a algunas personas, que había habido un enfrentamiento a balazos, varias personas muertas, pero no habían mencionado nada del Chapo. Hasta la tarde que el presidente suelta en un tuit que la noticia, es cuando nos damos cuenta todos de que en ese operativo se había detenido al Chapo, pero a mí me parece que incluso la Marina, después de detenerlo, ni siquiera sabía a quién estaba deteniendo en ese momento. Eso se me hace muy... O sea, después cosa te das de cuenta que también cuánto miedo habrá provocado el Chapo, que no había que informarle a la Marina, probablemente, sospecho, esto es una idea, de lo que estaba haciendo, porque si no se le podía arrancar a decir, no, yo no me meto ahí por las consecuencias que esto tenga. Claro. No, lo estaban guardando para mejor momento también, que era el momento adecuado. Y a ver, ¿lo van a extraditar a Estados Unidos o se queda en México? Te lo digo porque qué miedo para la gente que se relacionó con él. O sea, tú por encerrar a un narcotraficante no cierras la industria de él, lo capturas a él nomás. Sí. Pues la vez pasada que lo capturaron hubo mucha reticencia de parte de las autoridades de hacer una extradición, pues querían mantenerlo en el país, pero ahora me parece que más bien se están dando bastante prisa con el proceso de extradición para mandarlo de una vez por todas a Estados Unidos y bueno, pues que se les escape a ellos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este momento donde hay un proceso de extradición? Ahora, dentro de todo lo que decían es que no era una buena noticia para el gobierno tener que extraditarlo a Estados Unidos, porque da la impresión de que México no puede controlar a los narcotraficantes. Efectivamente, este miedo se deja ver un poco en el último comunicado que liberó el presidente, donde dice que ya llevan capturados a 98 de 122 de los criminales que tenemos como en la lista de más buscados, pero efectivamente pues esta persona ya ha evadido varias veces los controles de seguridad y por eso en algún momento no querían extraditarlo, que se quedara en México era como el ejemplo más claro de que nosotros sí podíamos, ¿no? Pero evidentemente pues la corrupción es demasiada
y van a tener que terminar extraditándolo a los Estados Unidos. ¿Irá la película? Pues eso es lo que más me suena en este momento, ¿no? Es casi como un guión de cine, vamos. Es una película que querríamos ver y definitivamente es un guión mucho más trabajado que el de la serie que mencionaban hace rato de Narcos, me parece. O sea, si tú me preguntas a mí, Sean Penn no lo entrevistó porque sí. O sea, yo creo que Sean Penn tiene dentro de su alma, en el fondo, la profundidad de su alma, la idea, la intención de quizás encarnar a este hombre. Porque si no, explícame. Imagínate el viaje que fue ir a visitarlo la primera vez. O sea, tuvieron que pasar por helicóptero, horas en la jungla, en la selva, en el fondo haciéndose paso. Después les vendaron los ojos. O sea, este era el perfecto escondite. Y este tipo da el viaje con la Kate del Castillo para entrevistarlo. ¿Para qué? Entonces uno dice, en una de esas, ¿no querrá él encarnar a...? Porque la película yo creo que va, ¿no? Claro, Si hay un tipo metido de Hollywood entre medio. Claro, no, es muy probable. De hecho, en el video que tienen ellos, lo primero que dice es los derechos de este video y todo lo que digo son para Kate del Castillo, ¿no? Entonces, más bien ahí Kate del Castillo ya no como actriz, sino como productora, y yo creo que van a aventar un buen film. ¿Y no eran amantes? Porque tú me preguntas, ¿tanta amistad? Ella es estupenda. O sea, es la aspiración de cualquier tipo como el Chapo. Un tipo que surge de un origen humilde, que después se hace archimillonario, poderoso, como dices tú, tiende redes políticas casi por la sombra, y ella es una mujer codiciada que pide ayuda en un Twitter, resulta que ahora le regala los derechos del video. Sí, es muy interesante esa parte. En la pieza, en la nota de Sean Penn, hay una parte donde él describe cómo al final de la noche el Chapo acompaña a Kate a su habitación, y lo deja ahí como medio ambiguo de cuánto tiempo se tarda y qué pasa por ahí, ¿no? Me parece que hay ahí un toque de antigüedad que no nos hemos preguntado. También, pues lo que señalas es muy cierto. Es muy posible que haya habido por ahí algo más que una simple amistad, pero tampoco tenemos los elementos para decirlo de otra forma, y Kate del Castillo no ha querido hablar después de que se liberó esta pieza y después de que el Chapo fue arrestado. O sea, me imagino que ella está tremendamente complicada. Imagínate, ahora, si yo fuera ella y se señalara como que por querer verlo lo atraparon, yo estaría temiendo tanto al gobierno como a los hombres del Chapo, la verdad. O sea, no estaría muy tranquilo, sinceramente. Y de esa investigación no vamos a saber nunca, porque por lo menos tú dices, ya, Kate, suelta la pepa. Acá se dice suelta la pepa, en el fondo es danos alguna pista, etcétera. Pues si te agarra la autoridad y te obliga, ¿se irá a saber un poco también si le ofrecieron algún resguardo a esta gente? No lo sabemos, no sabemos. También ¿sabemos quién le hizo el túnel? Sí, o sea, se sabe perfectamente bien. De hecho, se supone que agarran al Chapo porque la persona que le hacía los túneles empezó a acondicionar una casa. Entonces esa casa la pusieron en vigilancia del ejército, y el día que llegó el Chapo, bueno, pues ya sabían que estaba ahí, precisamente porque vigilaron a esa persona que le hacía los túneles. Mira tú, veremos si se llega a algo en la investigación, Bueno, tomará años. Historia del Chapo, una nueva telenovela muy pronto en tu canal favorito latinoamericano. Me parece que no se ha escrito el último episodio, tampoco. Ojo, un abrazo, querido Rodrigo. Muchas gracias por contactarte con nosotros y explicarnos. Que esté muy bien. Gracias a usted. Buenas tardes. Estamos